Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, buenas tardes. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. En realidad hoy le tocaba la clase al doctor Casas, pero tuvo un inconveniente y entonces nos cambiamos los días. Hoy voy a darles yo el tema previsto para el jueves, que era principio de congruencia, y entonces el jueves van a tener la clase que tenían anunciada con el doctor Fabián Casas, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si ya han entrado, ahora me voy a fijar cuántos han entrado, 20 participantes han entrado, no tengo mucha idea de la cantidad que están cursando la materia. Si más o menos estamos en la cantidad habitual, vamos comenzando entonces con una introducción por si alguien más se va conectando. Mi nombre es Ana Bernetti, para el que no me conoce, muchas de ustedes me han tenido en obligaciones seguramente, y bueno, y ya me conocen de esa asignatura. Y bueno, y como también estoy a cargo del seminario de Derecho Ambiental y ahora con el nuevo plan, el seminario se cambia, ¿no es cierto? Es decir, en el nuevo plan ya deja de existir el seminario como asignatura y lo absorbe esta asignatura que pasa a ser obligatoria en el plan 2018, que me parece extraordinario porque todos los cambios legislativos que hubo en materia ambiental y de recursos naturales en los últimos tiempos, y en materia agraria sobre todo también, obviamente es muy, muy importante que deje de ser optativa y sea obligatoria. La verdad que cuando yo estudiaba la carrera, en la época en que, con el plan que estaba vigente en la época que estudiaba, derecho agrario era obligatorio. Todavía no se le daba tanto énfasis al tema ambiental, porque obviamente eso aparece mucho después, pero bueno, hoy esta asignatura, que es Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, bueno, integra estas áreas que necesariamente, por supuesto, están totalmente ligadas, lo agrario con lo ambiental. Y tiene que ver un poco con el tema de hoy, ¿no es cierto? El principio de congruencia. Y les voy a hacer también un comentario a un fallo que tuve que comentar y que me pidieron en su momento, que también tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con la actividad agropecuaria y el uso de ciertos fitosanitarios o agroquímicos, que bueno, hay todo un debate en materia de ese tema, que ustedes van a tener una clase específica, creo que la va a dar Oviedo, sobre las problemáticas. Pero bueno, sí vamos a hacer referencia para asociarlo al tema que nos convoca hoy. Ustedes han visto con Gabriela García Minella la introducción o el planteo, la importancia de esta ley de presupuestos mínimos 25675, la ley general del ambiente o ley de presupuestos mínimos. Ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, ¿verdad? Que implica que todo aquello que se regula por esta ley determina un marco, un marco que cualquier ley o legislación local o provincial no debe ser menos protectora del ambiente que los presupuestos por dicha ley establecidos. Fíjense que vieron con García Minella toda la pirámide, digamos, normativa, ¿no? De dónde viene el derecho al ambiente sano y las raíces constitucionales, y luego dentro de este rango constitucional los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿no es cierto? Y luego las leyes especiales. Entonces, toda esta cuestión de la prelación normativa en materia ambiental es muy importante cuando se resuelven cuestiones puntuales. Y dentro de lo que es esta ley, la ley 25675, van a ver a lo largo de la cursada distintos aspectos
que tienen que ver con las políticas ambientales, que tienen que ver con normativas nuevas. Fíjense que nosotros vamos a ver uno de los principios que está dentro del artículo 4º, pero ustedes van a ver que esta ley, seguramente lo han visto con Gabriela, aunque sea en general, han visto el tema de competencia judicial, instrumentos de política y gestión ambiental, que trata otros aspectos de la ley, la evaluación del pacto ambiental, educación ambiental, ¿sí? Información, la participación ciudadana, el seguro, el daño, que también le vamos a dedicar, creo que en octubre nos toca el análisis del tema del daño, incluso hasta el artículo 34 que tiene que ver con el fondo de compensación. Es decir, distintas partes de la ley, esto es como un paraguas, ¿no es cierto? Un paraguas en presupuestos mínimos. Todo debe adecuarse a este presupuestos mínimos, a esta ley general. Esta ley general, ustedes saben que se sancionó en el 2002, fines del 2002, entró en vigencia. Fíjense, puntualmente se promulga el 27 de noviembre del 2002, ¿sí? En el boletín oficial se publica el 28 de noviembre del 2002. Bueno, fines del 2002, principio del 2003, se comienza ya a aplicar esta ley y a ver los distintos aspectos y de qué manera las distintas leyes que vienen atrás de ella son congruentes, es decir, son afines, respetan los presupuestos mínimos. Es más, mucha legislación anticuada anterior a la Ley General del Ambiente, bueno, ha tenido que ser modificada en materia ambiental. Entonces, los principios, artículo 4º, ¿sí? Principios del derecho ambiental o de la política ambiental. Yo sé que ustedes tuvieron clase con Alberto Moreira, que les habló un poco del contexto internacional, del derecho internacional al medio ambiente, y obviamente dentro de ese contexto internacional y de las convenciones internacionales, han visto de qué manera se va incorporando, a medida que se van aprobando los documentos que emanan de las convenciones, de las conferencias del medio ambiente, como por ejemplo las cumbres, ¿no? La de Río, primero la de Estocolmo, pero luego la de Río y todas las que vinieron después de Río, ¿sí? Que fueron incorporando estos principios básicos que, bueno, que cada país que adhería a estas convenciones o a los documentos emanados de estas cumbres, como la de cambio climático, diversidad biológica, los principios de la Agenda 21, por ejemplo. Bueno, cada país fue incorporando a su derecho interno estas conclusiones o estos principios. Y de allí es donde nuestra ley también va a tomar principios que aparecen o que son receptados de estas cumbres de medio ambiente. Los principios de la política ambiental en el artículo 4º hay varios. El primero de ellos es el principio de congruencia. Pero después van a ver ustedes que habla del principio de prevención, el precautorio, la equidad, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, el principio de cooperación. Es decir, son una serie de principios, ideas directrices, bases, de los cuales a partir de allí se va a tener que gestar o se va a tener que a partir de ahí va a tener que orientar, ¿no es cierto?, no solo al legislador, sino al político, al juez, a todos los operadores jurídicos, a adecuar las medidas legislativas, administrativas, judiciales, a estos principios cuando a veces no tenemos una legislación puntual que resuelva un caso concreto, ¿no? Entonces, mientras nosotros tenemos frente a una problemática X, ¿no? Y esto es válido para todos los principios que rigen el derecho. Mientras nosotros tenemos una legislación que me resuelve el problema, tengo un X conflicto y hay una ley que me explica o que me recepta el conflicto, entonces yo aplico esa ley, no hay ningún inconveniente, y de hecho, al momento de resolver la cuestión, el juez aplica la ley que corresponda. Pero también es cierto que muchas veces no hay una legislación puntual en algunos puntos, entonces tiene que recurrir a otro tipo de fuentes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esos tipos de fuentes, que va a ir a la jurisprudencia, o va a ir a
los principios generales del derecho, ¿sí? Bueno, dentro de la temática ambiental, cuando tenemos que resolver un problema en conflicto, donde están en juego los bienes ambientales, el bien colectivo, al ambiente sano, muchas veces los jueces tienen que recurrir a los principios rectores para poder fundar sus sentencias. Pero bueno, el principio de congruencia, fíjense que es el primer principio que habla este artículo cuarto, dice básicamente, y lo que vamos a explicar quiere decir, en realidad, más allá de lo que diga el artículo como definición, que es un principio que está presente en cualquier tipo de toma de decisiones. Eso es lo importante, ¿no? Es decir, pienso y aplico el principio de congruencia para todo tipo de decisiones. Y vamos a ver después algunos fallos, algunos ejemplos en ese sentido. Entonces el principio de congruencia dice, fíjense ustedes, la ley 25675, ¿por qué nosotros empezamos con esta ley? Porque es la ley de presupuestos mínimos de protección. En base a la ley de presupuestos mínimos de protección va a venir todo lo demás. Leyes específicas, de regulación de distintos ecosistemas, regulación de la flora, regulación de residuos, de distintas situaciones, regulación de impacto ambiental, en fin, ordenamiento territorial, que también lo van a ver con Claudia Oviedo, van a ver la legislación, el marco normativo, porque el tema del ordenamiento territorial, que también la ley lo trata como marco presupuesto mínimo, fíjense, a partir del artículo 9, ordenamiento ambiental, también me va a marcar un presupuestos mínimos, pero luego hay una serie de situaciones que van a verse sometidas, ¿sí? O a la aplicación de una ley en particular, o a la aplicación de principios. A veces hay que apelar a principios del derecho ambiental para resolver conflictos de intereses que se generan en el marco de un ordenamiento ambiental territorial. Bien, entonces vamos a leer primero lo que dice el artículo cuarto, cuando quiere definir este principio de congruencia. La ley provincial y municipal, referida a lo ambiental, deberá ser adecuada a los principios, normas fijadas en la presente ley, y en caso de que así no fuere, este prevalecerá sobre toda norma que se le oponga. Ese es el concepto o la definición de principio de congruencia. Acá lo que está diciendo es, toda la legislación provincial o municipal que se refiere al tema ambiental debe ser congruente, debe ser afín, debe ser compatible con los principios que rige esta ley 25675. Es decir, es una ley que se aplica ampliamente para toda problemática ambiental. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo se hace operativo? Bueno, en principio está diciendo la legislación provincial y municipal. Entonces, esto implica que cada una de las provincias ha dictado su propia ley marco de protección ambiental. En la provincia de Buenos Aires tenemos la 11723. 11.723 es la ley de protección ambiental para la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Si nosotros vemos la ley, esa la pueden googlear, la pueden buscar en los distintos buscadores, pueden verla en su totalidad, y es más, seguro que con otros de los docentes van a ir viendo muchos aspectos, porque, por supuesto, al estar nosotros en la provincia de Buenos Aires, nosotros lo primero que vamos a ir a aplicar por razón del territorio va a ser nuestra ley provincial, ¿sí? Entonces, la ley provincial, ley marco de protección ambiental para la provincia de Buenos Aires es la ley 11.723. Junto con esta ley, que es la ley marco, por supuesto, la provincia ha dictado distintas leyes que tienen que ver, por ejemplo, la ley de residuos especiales, 11.720,
¿sí? Y otras leyes particulares, como la ley provincial de pasivos ambientales, creo que es la 14343, o la 13.343, ¿sí? Esa es del 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio todas las provincias, cada una de las provincias tiene su ley marco ambiental. Si ustedes investigan un poquito y entran a cada una de las provincias, van a ver que cada provincia tiene una ley marco de protección del medio ambiente. Esa ley marco de protección del medio ambiente debe ser congruente con los presupuestos mínimos que establece la ley 25675. Ninguna ley provincial puede ser contradictoria a las disposiciones mínimas que establece esta ley. Esta ley mínimamente te dice que un ordenamiento del territorio debe tenerse en cuenta los bienes ambientales, debe tenerse en cuenta la protección de los recursos. También esta ley va a decir que es obligatorio realizar una evaluación de impacto ambiental para toda obra público-privada que pueda alterar algunos de los valores y de los recursos naturales o algún ecosistema. Entonces, la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental ante cualquier proyecto, ¿sí?, que pueda alterar estos ecosistemas. Esta ley también va a decir la importancia de la información ambiental, ¿sí? Información que hay que darla en forma clara y el derecho a la información, ¿sí? Por eso también está la ley de información, ¿no?, del derecho a la información. También va a hablar de instrumentos de política y gestión, yo les decía, bueno, ordenamiento, evaluación, sistemas de control, educación ambiental, que va a proponer, digamos, establecer un programa de educación ambiental y es obligatorio para todo el territorio nacional. Esto significa que cada una de las provincias tendrá que generar sus propios programas de educación ambiental a los fines de ser congruentes con estos presupuestos mínimos. Régimen económico de promoción del desarrollo sustentable, sistema de diagnóstico e información, recién les decía el derecho a la información. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todas las políticas que tengan que ver con algún aspecto del tema ambiental debe ser afín a esta ley 25675. O sea, no puede haber ninguna ley que menosprecie el ambiente, que no le dedique el amparo y la protección necesaria que viene ya desde, ustedes saben, del artículo 41 de la Constitución Nacional. Entonces la congruencia implica que todas las legislaciones del marco de presupuestos mínimos de cada una de las provincias debe adecuarse a esta ley nacional. Eso en principio, como primer puntito. Como segundo puntito dice, y municipal. Y municipal. Y este no es un tema menor, ¿no? Porque dice la legislación provincial y municipal. Fíjense que sabemos que en las municipalidades los cuerpos legislativos están organizados. Disculpe. ¿Sí? ¿Puedo Hola. repetir el primer punto? Yo, Luciano. ¿Puedo repetir Sí. el primer punto que se me trabó? Gracias. No, bueno, sí, no, que el primer punto es que la legislación provincial de todas las provincias, la ley marco de todas las provincias, debe adecuarse a la ley 25675 en cuanto a los presupuestos mínimos. Ninguna provincia puede sacar su propia ley de protección ambiental sin tener en cuenta las bases que establece esta ley. Por eso habla de congruencia, ¿sí? Una ley provincial, que una provincia diga, no, yo no lo voy a regular de esta manera, para mí el planeamiento ambiental no es importante, no lo voy a regular, no voy a fomentar la educación ambiental, no voy a pedir evaluación de impacto a los proyectos provinciales, estaría en contra de los presupuestos mínimos que esta ley establece. Entonces, estaría en contra de este principio de congruencia y obviamente esa ley no podría aplicarse y si hay que resolver un conflicto, se va a aplicar esta ley operativamente. Porque fíjense
que el texto, porque esto parecen 2 renglones, y uno dice, 2 renglones, me lo estudio de memoria, y lo digo y ya. Sin embargo, cada renglón de esta ley, ¿no es cierto?, merece un análisis y merece una profundidad en cuanto a la extensión de su aplicación. Porque llegados los conflictos, o llegado el momento, nosotros tenemos que tener bien claro hasta dónde, cuál es el ámbito de aplicación, ¿no es cierto? Hasta dónde se extiende esta obligatoriedad. Entonces, primer puntito, dijimos, todas las provincias tienen que generar, y han generado ya a esta altura, por supuesto, ley de presupuestos mínimos a nivel provincial. Provincia de Buenos Aires, 11.723. ¿Sí? Bien. Y dice legislación municipal. ¿Por qué? Ustedes saben que en los municipios, su órgano legislativo es el Consejo Deliberante. ¿Sí? Entonces, partiendo del Consejo Deliberante, que van a surgir ordenanzas municipales. Si ustedes han visto constitucional, han visto derecho público provincial y municipal, bueno, han visto la parte legislativa, ¿no? Es decir, los municipios van a dictar ordenanzas municipales. Esas son las normativas locales. Normativas locales. Entonces, un municipio que genera una política ambiental va a tener que generar ordenanzas que sean a su vez congruentes con la ley provincial, y a su vez esta ley provincial va a tener que ser, por supuesto, congruente con la nacional. Si un municipio dicta una ordenanza sobre alguna problemática ambiental que es contraria a los principios protectorios que establece el artículo 4, esa ordenanza se va a tener que dejar sin efecto, se puede ser tachada de inconstitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple con el artículo 41 del derecho al ambiente sano y no cumple con los presupuestos mínimos de esta ley marco de 25.675. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, por eso acá dice, y de otra norma que a través de la cual se ejecute la política ambiental. Es decir, fíjense que esto que habla de legislación provincial, municipal, referido a lo ambiental, deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en esta presente ley, y en caso que así no fuere, es decir, este principio, esta ley de presupuestos mínimos, prevalecerá sobre toda norma que se le oponga. Si hay una norma que es contraria, no se va a aplicar, va a ser inaplicable, puede ser tachada de inconstitucional, y se va a aplicar la ley de presupuestos mínimos. En realidad, lo que se trata de evitar es que las ordenanzas municipales no dicten ordenanzas contrarias a estos presupuestos mínimos justamente por esto. Es decir, ¿para qué someterlas a una invalidez de la misma, pudiendo generar un análisis coherente con este tipo de políticas que son las que marcan estos principios? Fíjense ustedes, por ejemplo, si en un municipio no se regula la obligatoriedad de exigir la evaluación de impacto ambiental como requisito previo administrativo para aprobar obras privadas o públicas. Si esto ocurre porque un municipio, por distintas razones o distintos intereses que tiene ese municipio, no le exige al promotor del proyecto la evaluación de impacto ambiental previa para poder autorizar la ejecución del mismo, y obviamente afecta al ambiente, el hecho de que esa municipalidad o que ese municipio no genere una ordenanza obligatoria no implica que no lo deba hacer. Puede exigírsele de todas maneras la evaluación de impacto ambiental
porque no solamente va a estar regulado en su ley provincial, sino también va a estar regulado en esta ley de presupuestos mínimos, 11, 12 y 13 de esta ley, lo mismo que el anexo correspondiente, que en el anexo establece las distintas obras a las cuales se aplica. Pero, ¿qué ocurre? Lo importante es que el principio de congruencia lo que me va a indicar es que es de aplicación supletoria cuando la ley provincial o municipal no protege el ambiente conforme a las reglas generales de los presupuestos mínimos. Es decir, de manera operativa se aplica automáticamente lo dispuesto en la ley 25.675. Fíjense que también, por eso acá dice, prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. A primera vista uno puede decir, si hay una norma contraria, entonces aplico esta ley, que es favorable al ambiente en base a su política de protección. Sin embargo, no solamente, porque a veces ocurre que no hay una ley contraria, no es que la provincia o el municipio, el que sea, no importa, porque estos son cuestiones de aplicación normativa y de ver cómo juegan los principios ambientales. No es que a veces una provincia o el municipio dicta una norma contraria al ambiente o contraria a los principios, o la llama de protección ambiental, pero en realidad es contraria a los principios generales impuestos por este paraguas que plantea de presupuestos mínimos la ley. Sino que muchas veces omite, no hay ley específica de determinado punto. Entonces, cuando hay omisión por parte de la provincia, o cuando hay omisión por parte del Estado municipal, no hay una ordenanza que lo exija, bueno, ahí es donde entra. Es decir, no solamente que haya una ley contraria, sino cuando no hay ley, cuando hay ausencia, cuando hay laguna, entonces es integrada por estos principios que rigen el artículo 4 y en forma concreta por el de congruencia. Esto significa que es congruente, con estos principios generales. Por eso hablan del principio, por eso este principio de congruencia está en primer lugar, porque el orden de los principios a veces tienen un sentido, no es que están enumerados así en forma aleatoria. El orden de los principios tiene un sentido. Fíjense que habla del principio de congruencia y después habla del principio de prevención y precautoria, ¿no? Y después todos los demás, que son, todos tienen la misma jerarquía, por supuesto, pero es como que se van complementando uno con el otro. Fíjense que hay un principio que no figura en forma expresa en el artículo 4, pero que sí ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la doctrina ambientalista y sobre todo en las últimas convenciones cumbres de la Tierra en los últimos tiempos, que es el principio de no regresión. ¿Sí? El principio de no regresión, básicamente, ¿qué significa? Significa el principio viene de la mano de Michel Prier, que empieza a incorporarlo en el marco de la Unión Europea, pero bueno, luego va entrando su idea en estas convenciones y en Río +20 tuvo un poquito más de fuerza porque se debatió, se instaló en lo que tiene que ver con el debate ambiental. Algunos países lo adoptaron, otros no. Es decir, obviamente ustedes saben muy bien que el tema de desarrollar políticas ambientales está muy sujeto a las políticas de cada uno de los estados y a ciertos intereses de toda naturaleza, económicos, políticos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a veces no es tan sencillo implementar ciertas pautas. Pero bueno, este principio de no regresión, les decía, ¿qué significa básicamente? Que una vez que se le ha dado al ambiente un nivel de protección determinado, no puede, por una ley posterior, una decisión judicial o lo que fuere, disminuirle su nivel de protección. Y esto ha generado enormes conflictos.
Esta idea de la no regresión ha generado enormes conflictos. Y tiene mucho que ver con esto de la congruencia, ¿sí? Porque una medida judicial, por ejemplo, contraria, ¿no es cierto?, a un nivel de protección X otorgado por una ley, entonces ahí estamos con una medida judicial que no es congruente con este principio. O al contrario, a veces una ordenanza municipal, ¿sí?, que regula determinada actividad, y eso significa una regresión en la protección ambiental, porque permite una actividad que antes no estaba permitida, o permite una actividad que antes no es que no estaba permitida, directamente no estaba regulada, y por lo tanto le caben los principios generales de protección, y en la forma en que fue regulada vulnera la protección ambiental o vulnera alguno de estos principios. Entonces, acá es donde entra a jugar mucho la aplicación del principio de prevención y del principio precautorio, es decir, ante la duda, si una actividad va a causar daño o no va a causar daño, y no hay certeza científica sobre los efectos de esa actividad, tomar una decisión con fundamento en el principio precautorio hace que se esté conservando la protección ambiental. Por eso dice, cuando haya peligro de daño grave, irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para medir la degradación del ambiente. Fíjense ustedes, esto es una cuestión que vamos a ver un poquito también, que ustedes saben que en el 2015 se aprueba el nuevo Código Civil y Comercial y se incorporan los derechos de incidencia colectiva en el artículo 14. O sea, el Código Civil va a incorporar esto que ya decía la Constitución en el artículo 43, los derechos de incidencia colectiva estaban denominados así en el 43 en el marco del amparo colectivo, y los va a receptar el Código Civil y Comercial bajo esta política de constitucionalización del derecho privado, y entonces va a decir, este código, dice el artículo 14, reconoce los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, y bueno, y regula una serie de artículos que se vinculan con la protección de los derechos de incidencia colectiva, como es el caso del 240 y 241. ¿Y por qué les digo esto con el principio de congruencia? Si ustedes van al 241, yo se lo voy a leer para que ustedes vean cómo se relaciona esto con el principio de congruencia. Nosotros podemos decir que el Código Civil y Comercial, ustedes saben, año 2015, por supuesto es posterior a esta ley general, que es una ley especial a la ley de protección ambiental. Y en el artículo 241, en el 240 básicamente, para que se den una idea, y esto igual después lo vamos a ver más adelante en detalle, pero en el 240 habla de que los derechos individuales tienen la limitación de que deben ser compatibles con derechos de incidencia colectiva. Lo mismo en el tema del abuso del derecho. Bien. Vamos a ir al 241, dijimos. 240, en principio, el límite de los derechos individuales debe ser compatible con derechos de incidencia colectiva. ¿Sí? O sea, al ejercer ciertos derechos individuales, vulnero algún aspecto vinculado a bienes colectivos, entonces ese derecho tiene un límite. El derecho individual tiene un límite. Y aquí habla de la flora, la fauna, la biodiversidad y valores culturales, según los criterios previstos en la ley especial. Pero fíjense, acá acá lo importante, porque el 240 después lo vamos a analizar en otra clase, pero el 241 es el que tiene que ver con esto del principio de congruencia. Jurisdicción, dice, cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Así que fíjense que en el 241 dice, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. El código, bueno, obviamente habla en general, ¿no? Pero justamente en el tema ambiental
tenemos la referencia a la ley de presupuestos mínimos, que es la 25675. O sea, podemos decir que este 241 es congruente, ¿no? Como ejemplo les pongo, ¿no? Como ejemplo de congruencia, es congruente con el principio de congruencia el que dice, porque esta ley dice debe ajustarse a lo que diga la ley de presupuestos mínimos, ¿sí? Lo deriva a esta ley. Bien, volvamos un poquito entonces a dónde se ve reflejado esto del principio de congruencia. Fíjense ustedes que en una oportunidad, nosotros tenemos un artículo publicado con Gabriela García Minella sobre el principio de congruencia, donde en la primera parte explicamos en general los principios generales del derecho, que ustedes lo han visto en teoría general, ¿no? Cómo bajan los principios como ideas directrices, como orientadores, ¿no? Como bases del ordenamiento, y las funciones que tienen los principios, y luego nosotros analizamos este principio de congruencia y ponemos algunos ejemplos en el artículo que publicamos con García Minella, que creo que está en el campus. Después yo le voy a decir, a ver que se los recuerde, porque tengo entendido que lo subió al campo el cuatrimestre pasado. Desconozco dentro de qué unidad, tengo que pensar que es dentro de esta. Le digo para que lo busquen. El principio de congruencia en la ley 25675 y ante la evaluación del impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en ese artículo lo que hacemos es explicar un poquito este tema vinculado a la evaluación de impacto ambiental. Cuando en algunas legislaciones regulan la evaluación de impacto ambiental como requisito previo para autorizar una actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente, que algunas leyes lo hacen y otras no, ¿sí? Y también hacemos referencia al caso de la laguna, es decir, cuando una ley provincial o un municipio decide o directamente omite exigirlo como requisito previo. Entonces, ahí se plantea que en caso de laguna va a ser integrado por este principio. Pero bueno, ese es uno de los aspectos. Después, en una ocasión, la editorial La Ley me había mandado un fallo y me pidió que si lo podía comentar. Esto fue en el año 2018. Esto salió publicado en la revista de Derecho Ambiental, en esta revista que es de Derecho Ambiental de Néstor Caferata, el director. La anterior, que publicamos con anterior nota, a la que les referí, es una publicación en la revista de Recursos Naturales y Medio Ambiente que dirige Dino Velorio Clavot. Esa está con acceso digital también. Después les voy a dar los datos para que ustedes entren y puedan ver lo que quieran de esa página. Bueno, pero para no desviarnos del tema, en esa ocasión me dicen, miren, le vamos a mandar un fallo, me dicen de la ley, si es tan amable lo podría comentar. Es de un tema ambiental, simplemente, ¿no? Es la persona que me escribe de la editorial. Y yo le dije, bueno, déjeme que lea el fallo, a ver de qué se trata, y yo luego le diré si lo podré comentar. Todavía no tenía ni idea de qué se trataba. Bien, cómo no. Bueno, me manda el fallo, y era una medida cautelar iniciada por la empresa Agrogestión del Litoral, ¿sí? Y otros con Municipalidad de San José de Gualeguaychú, una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad sobre una ordenanza municipal de Gualeguaychú. Bueno, me pongo a leer la ordenanza. Esta es una ordenanza 12.216 del 18, y esta ordenanza del municipio de Gualeguaychú básicamente prohíbe el uso del glifosato, ¿sí?, en todo el territorio del municipio de Gualeguaychú. Obviamente la empresa Agrogestión del Litoral se ve vulnerada en sus derechos porque ya no puede utilizar ese agroquímico o ese fitosanitario para la parte productiva,
Ellos alegan en esta demanda que vulnera su fuente de trabajo, la producción de toda la vida, y bueno, y todos los intereses que puede afectar una ordenanza de este tipo que le impide trabajar como habitualmente lo estaba haciendo. Y bueno, y en ese caso ellos presentan una medida cautelar y el juez del Juzgado Federal número 1 de primera instancia de Concepción del Uruguay le da lugar a la medida cautelar y decide suspender esa ordenanza que prohibía el uso del glifosato por todas las consecuencias que se están descubriendo que afectan a la salud. Entonces, bueno, frente a esa disposición de este juez que dice se suspende, se da lugar a la medida, ¿no? La resolución dice se da lugar a la medida solicitada, la medida cautelar, hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad de la ordenanza, y se pide la suspensión de la prohibición del glifosato, o sea, la suspensión de la ordenanza, para que ellos puedan trabajar tranquilos como lo venían haciendo. Y bueno, frente a esta actitud, la decisión del juez de primera instancia de decirle, bueno, sí, vamos a suspender esto, sigan trabajando hasta tanto normalmente como se hacía antes, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, bueno, fue motivo de mi comentario, ¿no? Entonces, en ese momento me pidieron, bueno, a ver, yo qué opinaba, y qué comentario le podía hacer al fallo. Bueno, entonces una vez que leí el fallo empecé a ver la cantidad de principios que habían sido vulnerados por esta decisión, ¿sí? Al querer suspender una ordenanza municipal que estaba protegiendo el ambiente y la salud de la población, prohibiendo el uso de un fitosanitario cuya peligrosidad se ha comprobado en varias ocasiones y está bastante avanzada su investigación, a través de la prohibición de este agroquímico, ¿no? Este fitosanitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? A ver, si nos podemos entender cómo funciona esto. Se está pidiendo que cualquier ordenanza, ley provincial y municipal sea congruente con la Ley General del Ambiente. Si lo trata en particular, bien. Si no lo trata en particular en la problemática, tengo que aplicar los principios. Y los principios me dicen, principio de prevención, evitar causar un daño si sé que si avanzo con esa actividad, con determinada actividad puedo causarlo en forma cierta. Principio precautorio, ante la duda si va a causar daño o no, bueno, lo frenamos, no lo hacemos. Por principio precautorio lo inhibimos, lo prohibimos, ¿sí? Principio de sustentabilidad, principio de progresividad. Progresividad, fíjense que no es un tema menor tampoco este tema. Progresividad. Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con estos objetivos. Progresividad, ¿qué quiere decir? Que cada movimiento legislativo, cada toma de decisión judicial, administrativa, de política, de lo que fuere, vinculada al tema ambiental, siempre tiene que ser para mayor protección y nunca para menor protección. Por eso el principio de no regresión, del cual le hablaba al comienzo, ¿sí? Que estaba instalándose en la doctrina ambientalista, que cuando yo le doy un nivel de protección determinado, y bueno, debo garantizar que de esa protección tengo que ir a más y no a menos. Esto daba de la mano con el principio de progresividad. Algunos dicen no hace falta incluir el principio de no regresión en los principios porque está de la mano con el principio de progresividad y de sustentabilidad. El principio de sustentabilidad del desarrollo económico y social que debe ser sustentable y el aprovechamiento de los recursos, ¿sí? A través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal de no comprometer las posibilidades de generaciones presentes y futuras. Ese es el concepto del principio de sustentabilidad. Es decir, toda medida que tomo tengo que tener en cuenta no solo
para satisfacer las actuales generaciones que estoy en este momento, sino también con la proyección de generaciones futuras, es decir, de garantizarles un ambiente sano a las futuras generaciones. O sea, tiene una proyección que se extiende al tiempo presente, por supuesto. Entonces, esto es sustentabilidad, sustentabilidad. Entonces, no regresión, progresividad, sustentabilidad, son 3 pilares fundamentales para poder coordinar leyes, medidas, decisiones políticas, decisiones judiciales, ¿sí?, que tienen que estar siempre presentes y obedecer a este, ¿no es cierto?, primer principio, que es el de congruencia, para poder ser congruentes, tomar una decisión congruente con los presupuestos mínimos de esta Ley General del Ambiente. Entonces, bueno, dentro de las, obviamente es un fallo que, por supuesto critiqué, totalmente en desacuerdo con la decisión de este juez que decidió suspender una ordenanza que le estaba dando una protección mayor, ¿sí?, a la población, una protección ambiental, a la salud ambiental de la población, prohibiendo un determinado fitosanitario, prohibiendo el glifosato. Ahora bien, ¿dónde aparece acá el conflicto? Fíjense, analizándolo, ¿no? Este fallo con el comentario también se había subido al campus en el cuatrimestre pasado. Así que yo le voy a decir a Gabriela que cualquier cosa les diga, les informe en qué parte está. Este es un artículo que se llama, para que ustedes, si lo ven en el campus, se llama Salud Ambiental, Derecho de Incidencia Colectiva, Impacto Protectorio de la Ordenanza 12.216 del 2018 de Gualeguaychú, Entre Ríos. Allí, este es el artículo que está en PDF subido al campus. Por eso, como no sé bien en qué unidad lo subió la doctora Gabriela, les voy a pedir a ella que se los aclare y les diga dónde está. Entonces, ¿cuál es el conflicto acá, básicamente? ¿No es cierto? Volviendo a la idea del principio de congruencia para que quede clara la aplicación. Acá el municipio tomó la decisión de dar una amplia protección, una protección alta de salud ambiental, como es la prohibición de usar ese agroquímico en la producción en todo el municipio, en todo el territorio correspondiente al municipio de Gualeguaychú. Esto significa que ya el ambiente adquirió un determinado nivel de protección. De acuerdo al principio de no regresión y de acuerdo al principio de progresividad, no se puede dictar ninguna norma posterior que baje ese nivel de protección. Por ejemplo, no puede haber una ordenanza dentro de un año o dos que diga, no, ahora sí se permite. La derogamos y la permitimos. Porque en ese caso sería una ordenanza regresiva, ¿sí? Es decir, contraria al principio de no regresión, contraria al principio de progresividad, contraria al principio de sustentabilidad, y por lo tanto sería una decisión incongruente con lo que pide este artículo 4. Por eso dice, fíjense, la legislación provincial y municipal debe ser congruente con los presupuestos mínimos. Entonces, yo ya le di un nivel alto de protección, un determinado nivel. Una vez que adquirí ese determinado nivel no lo puedo bajar. No lo puedo bajar bajo ningún concepto. No lo puedo bajar ni derogándolo con una ordenanza posterior. Tampoco lo puedo bajar judicialmente. Tampoco un juez puede decir, se suspende la ordenanza. Está bien, tiene razón, se pierden fuentes de trabajo, influye en lo económico, no pueden trabajar. No lo puede decir. Pero uno dice, bueno, pero es cierto, está afectando la producción. Es cierto, miles de familias viven de la producción, miles de familias viven de ese trabajo agrario. Es verdad, nadie lo va a negar. Por eso todo lo que es política ambiental
está siempre en tensión y conflicto con otros intereses. Y nosotros decimos, pero ¿qué es más importante? El ambiente, el trabajo, hay familias que dejan en la calle, entonces ese productor no puede sembrar más ese campo porque la única forma es utilizando ese agroquímico. ¿Qué pasa con el productor? ¿Qué pasa con las familias o todo el personal que utiliza para ese trabajo? Lo que hay que buscar son medidas alternativas, que deben generarse desde las políticas regionales y poder buscarles alternativas para que esa producción pueda continuar, pero de una manera sustentable. Es decir, reemplazando el glifosato por otro tipo de químicos que no tengan estos efectos nocivos. Se está trabajando a nivel científico sobre esas cuestiones. De hecho, hay algunos fitosanitarios que, por supuesto, son menos ofensivos. Y estos detalles lo van a ver con Oviedo cuando explique el tema de los agroquímicos, porque hay distintas bandas de grados de peligrosidad para la autorización de los fitosanitarios, que tienen una regulación especial. Bueno, hay ciertas cuestiones, ¿no?, que hacen a la aplicación también de qué manera se aplica el agroquímico. Si se aplica de una manera es más perjudicial que si se aplica de otra. Si se cumplen ciertos recaudos se puede minimizar los daños o se pueden directamente anular los daños posibles. Es decir, hay miles de situaciones alrededor, ¿no es cierto?, de toda esta cuestión de los agroquímicos. Pero lo que me importa en este puntito que nosotros hoy estamos hablando del principio de congruencia, que un juez no puede decir se suspende una ordenanza que había dado una máxima protección al ambiente a través de la prohibición de un determinado agroquímico. Ustedes saben que han habido fallos, por supuesto, contrarios a estos, ¿no? Obviamente, donde, al contrario, había leyes, ordenanzas permisivas, ¿no es cierto?, de aplicación de distintos fitosanitarios, y a su vez han tenido los damnificados, han ido hasta la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, un fallo conocido que van a ver también con Claudia seguramente, el caso Picorelli de la Provincia de Buenos Aires, un fallo de la Suprema Corte, donde se cuestiona la aplicación de una ordenanza municipal. Entonces, en este caso, al contrario, la ordenanza era una ordenanza blanda que permitía cosas, y al ir a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires decide suspender la aplicación de esa ordenanza blanda y dar lugar, en función del principio de prevención, precautorio, sustentable y demás, dar lugar y establecer un máximo de protección y una distancia de 1000 metros, 1500 metros de las zonas rurales para la aplicación de este tipo de elementos químicos como son los fitosanitarios o llamados agroquímicos. Así como Picorelli, hubo muchos fallos en distintas provincias donde se han dictado en contra de ciertas ordenanzas blandas que permitían aplicar a una distancia de 200 metros de las zonas pobladas. Un agroquímico aplicado a 200 metros de las zonas pobladas, por supuesto, daña la población, no solo la salud de sus habitantes, sino también sus viviendas, porque obviamente el efecto de los vientos, el efecto transfronterizo de todo lo que es el daño, ¿no es cierto? Porque el impacto transfronterizo depende de los vientos, depende de las capas subterráneas, de los distintos tipos de niveles del suelo, se absorbe por el suelo, se absorbe también por el aire, ¿sí?, se transmite por el agua. Entonces, cualquier químico que se arroje causa daños. Por eso es importante buscar la forma de legislar este tipo de situaciones a los fines de reducir al mínimo los daños posibles y ser congruentes con estos principios mínimos de protección. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando una ley provincial o una ley local le da una protección mayor a la del presupuesto mínimo nacional? Nada. La provincia o ese municipio adoptó un nivel de protección mayor. Y ese nivel de protección, una vez que lo adoptó, no lo puede bajar.
Por eso, cuando se toman decisiones, no solo legislativas a nivel provincial y municipal, sino también decisiones de políticas públicas, hay que tener muchísimo cuidado de la decisión que se va a tomar. Porque si nosotros tomamos una decisión de amplia protección, sabemos que después no vamos a poder volver atrás si nos resulta inaplicable. Por eso, cuando se resuelven o se trabajan sobre legislaciones ambientales a nivel provincial y legislaciones ambientales a nivel local, es muy, muy importante contar con una comisión interdisciplinaria e intersectorial para el trabajo de decisiones que van a terminar en una ordenanza municipal o una ley provincial, en algún punto en particular vinculado a lo ambiental. Porque no solamente voy a armar una comisión de técnicos, donde voy a traer un ingeniero agrónomo, un químico, un médico, abogados, por supuesto, para el tema del análisis y el armado, ¿no es cierto?, del borrador de anteproyecto, sino también voy a tener que traer los sectores involucrados. Voy a tener que traer representantes del agro, voy a tener que traer vecinos de las zonas rurales, voy a traer también representantes de los sectores educativos, donde están trabajando, por ejemplo, las escuelas rurales, representantes de esas escuelas rurales, para que nos puedan transmitir cuáles son sus experiencias, cuáles han sido las experiencias en los últimos años, para poder acordar cuestiones. Sin la participación activa de todos los actores involucrados no se puede lograr leyes coherentes y aplicables en materia ambiental, porque a veces por ahí nosotros nos largamos a opinar o a hacer una ley extremadamente cuidadosa, extremadamente protectoria, y uno dice, es genial, es bárbara, con esta el ambiente se protege de una manera extraordinaria, pero por otro lado, cuando lo queremos llevar a la práctica, nos encontramos con muchos intereses en conflicto. Entonces, lo que hay que tratar de evitar es el choque, la inaplicabilidad de una ley o de una ordenanza con intereses en conflicto. Por eso es que se precisa los acuerdos sectoriales. Los acuerdos sectoriales en materia de política ambiental es muy importante y sobre todo en materia de ordenamiento ambiental territorial, donde voy a tener en cuenta lo económico, lo social, lo ambiental, la salud, ¿sí? Entonces, todos los servicios públicos, ¿sí? Todo tengo que tener en cuenta para poder después tomar decisiones que me van a llevar, por ejemplo, un municipio a dictar determinadas ordenanzas o a diseñar un determinado plan de aplicación de protección. No es un tema sencillo, las políticas ambientales no son simples, llevan mucho tiempo de elaboración. ¿Por qué? Porque se necesita un acabado conocimiento de todos los actores involucrados para evitar estos conflictos. Entonces, esta nota que yo les comente, que está subida al campus, tiene que ver un poco con esto, el fundamento de por qué este juez federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, frente a este fallo una medida cautelar, ¿no?, en definitiva, agrogestión con municipalidad de Gualeguaychú del año 2018, toma la decisión, ¿no es cierto?, de dar lugar a la medida cautelar y suspender la aplicación. Mientras tanto está causando un acto regresivo. Es una conducta judicial regresiva, una conducta judicial incongruente con este principio. ¿Por qué? Estoy desprotegiendo lo que había protegido anteriormente. Le estoy bajando el nivel de protección ambiental que le había dado al pueblo de Gualeguaychú en ese tema. Por eso no es un tema menor. Hoy, con el tema de la pandemia y todo este tema del COVID y demás, este tema de la no regresión y la protección del determinado nivel de salud ambiental es un tema candente y es un tema que justamente me toca hablar de esto en octubre en un congreso internacional. Y el organizador que me invita me dice, trata de hablar de algún tema de actualidad, porque como es internacional, viste, va a haber de todos los países, y bueno, fíjate, a ver. Y apenas me dijo, yo le dije, mirá, el principio de no regresión ante la política pública ambiental.
de salud pública, ¿no? Ante la salud pública ambiental. Así que, o sea, ese es el punto que nosotros tenemos que tomar ahora, ¿no? Salud ambiental, salud ambiental. Estamos con el tema del COVID, de la pandemia, las medidas de prevención para evitar los daños a la salud por un lado, y por otro lado, las políticas que están generando todos los países para reforzar el sistema sanitario y poder garantizar esa salud pública ambiental. Y bueno, y ahí está el gran dilema, ¿no es cierto? Porque cuando los países invierten en salud pública ambiental a través del refuerzo del sistema sanitario, contratando médicos, más respiradores, más camas, armando hospitales modulares, como el Cámara del Plata, contratando más insumos, la emergencia sanitaria permite adquirir directamente los insumos necesarios. Bueno, y después, cuando todo esto pase y esté más o menos controlado, salga la vacuna o salga un antiviral, por ejemplo, mientras tanto, bueno, todo eso que los países incorporaron, ¿sí? Eso están garantizando un nivel de protección determinado. Y ese nivel de protección hay que sostenerlo. Y de todas maneras, hay que sostenerlo igual, aun cuando tengamos la vacuna y aun cuando tengamos el antiviral. No podemos después decir, bueno, desarmemos los hospitales modulares, los hospitales de campaña, todos los médicos y enfermeras contratados, bueno, ya está, se venció el contrato, cada uno vaya a su casa. Digamos, bueno, si transmitémoslo, no sé cómo se adquirieron los respiradores, si se compraron o no se compraron en distintos países, cada uno habrá usado una modalidad, pero bueno, devolvamos los respiradores que nos prestó tal país, por ejemplo. Ese tipo de situaciones no es tan sencillo de tomar. ¿Por qué? Porque cuando uno le garantiza un determinado nivel de protección, ese determinado nivel de protección tiene que permanecer. Si no, estamos entramos, digamos, en una actitud regresiva, en una actitud, violamos el principio de no regresión, violamos el principio de progresividad. O sea que una vez que yo instalo una política de protección de salud pública ambiental, por ejemplo, en donde sea, ese nivel de protección de salud pública ambiental lo tengo que sostener. Aunque la razón de esa política haya sido una emergencia, como el caso de la pandemia que actualmente estamos atravesando, ¿no? No importa el motivo que haya desencadenado el nivel de protección de salud pública ambiental. La salud pública ambiental, la salud pública, hay que mantenerla, sostenerla en el nivel que sea adquirido o que sea logrado con todas estas políticas que se han generado en los últimos meses. Entonces, bueno, por supuesto esto es un gran desafío y no sé si todos los países están dispuestos a sostenerlo. Pero esa es la verdad, esa es la realidad de cómo se aplican estos principios de política ambiental y esa es la verdad del principio de congruencia, porque si no, estamos hablando siempre de cosas que luego no vemos los resultados concretos o caemos en una conducta insustentable, donde Profesora, no logramos, ya te entiendo, no logramos una garantía de continuidad para las futuras generaciones, ¿verdad? Sí, Natalia profesora, Martín. sí. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con el tema de los hospitales modulares, que cuando sacaron el decreto dijeron que iba a ser por el plazo, que se iban a armar y iban a estar por el plazo de la pandemia, justamente para no violar este principio. Claro. Eso sería un ejemplo claro, que Ahí tenemos exacto, o sea, justificar de que el hospital modular esté solamente durante la vigencia de la pandemia. Pero no solamente es el hospital modular, muchas veces hay otras medidas que tienen que permanecer, aún cuando termine la pandemia, ¿no? Porque la salud pública ambiental hay que garantizarla aún después de que pase la pandemia, aún con la vacuna y aún con el antiviral, si Dios quiere que aparezca pronto, ¿verdad? Pero es así, es decir, estas leyes de emergencia, como vos decís bien, poner un límite o decir, bueno, el motivo de esto es durante, que es el marco de lo que es la emergencia sanitaria, ¿no? De la ley de emergencia sanitaria. Me marca un límite y una justificación de por qué. También tengo que ver qué partes o qué aspectos de estas políticas sanitarias tienen que durar para garantizar la política de salud pública ambiental
general, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya gustado un poco ver el análisis de este punto. Creo que todos los principios tienen mucho, da mucho para hablar, da mucho para su aplicación. Cada docente va a ir desarrollando en forma paulatina, de acuerdo a sus temas, estas cuestiones. Y bueno, yo les iba a comentar entonces que pueden acceder libremente a bibliografía vinculada a la temática ambiental en general, a la revista de recursos, revista iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, de la editorial IJ. Ustedes pueden en Google poner IJ Editores, dentro de IJ Editores van a publicaciones, dentro de publicaciones van a ver distintas revistas de todas las ramas del derecho, por supuesto les va a servir para otras ramas del derecho también. Dentro de todas esas revistas van a buscar una que dice Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales, el director es Dino Velorio Clavot. Allí tienen acceso libre a todas las revistas que se han publicado desde la primera hasta las últimas, la última que salió hace muy poquito, de acceso libre, y están las notas con, digamos, por autor y por tema. Allí hay muchas publicaciones de los docentes de esta cátedra, pero además de los docentes nuestros, hay docentes de otras universidades nacionales y hay docentes de otras universidades de Europa y de Latinoamérica sobre estos temas. Así que para el que quiere profundizar en algún tema en particular, esas son legislaciones, esas son revistas con notas de doctrina actualizada, de acceso gratuito, sin necesidad de suscribirse ni nada. Entran directamente buscando la página IJ Editores, y dentro de publicaciones, entonces, acá le pongo a Natalia Martín. Entonces, a ver, voy a ver si puedo escribírselos en el chat. A ver, esperen un poquito que entro. Chat. Bien, ahora sí estoy en el chat. Bueno, IJ Editores, ¿sí? Esa es la página web. Dentro de IJ Editores, una vez que entraron, van a una ventanita que dice Publicaciones. Y desde allí aparecen unas tapas, que son tapas de revistas. Desde allí ustedes buscan la revista que se llama Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. ¿Sí? Lo dirige Dino Velorio Clavot. Allí entran y van a poder acceder a los distintos números, que en un costado figuran los números de las distintas revistas, cliquean en cada número y se le despliega el índice, y el índice de cada una, y ahí pueden encontrar publicaciones de los docentes de esta cátedra, pueden encontrar publicaciones de docentes en materia ambiental del país, y de otros países de Latinoamérica, y de España, de Paraguay, de Colombia, ¿sí? De Portugal, de Costa Rica. La verdad que es un espacio muy interesante y muy valioso para los alumnos. Yo siempre se los recomiendo, porque es la forma de acceder a bibliografía actualizada y de temas puntuales, particulares, que cada uno de ustedes puede interesarle, ahora o el día de mañana. El día de mañana ustedes dicen, ay, me gustaría leer sobre tal tema, o tengo que resolver tal tema vinculado a algún temita ambiental. Bueno, voy a esa revista, busco a ver qué hay, y ahí me entero de las últimas novedades. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, pueden preguntar lo que quieran. Y si no, nos despedimos hasta la próxima. Recuerden que el jueves tienen la clase con CASAS, que estaba prevista para hoy. Y yo creo que los vuelvo a ver a ustedes en octubre, y tengo otra clase con ustedes en noviembre, así que vamos a ir viendo los otros aspectos de estas cuestiones
ambientales. Bueno, chicos, que tengan una buena noche. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias.